Buenos días, caballeros. Quiero personalmente darles la bienvenida. Si eres alumno nuevo y si estás de regreso en el año académico y al semestre, estoy tan emocionado por todo lo que el Señor tiene reservado para ustedes. Reconozco que este semestre ha tenido un comienzo hermoso. Estoy tan agradecido por el ministerio de nuestro canciller, el pastor MacArthur. Las preguntas y respuestas que tuvimos la semana pasada, creo que fue un tesoro de sabiduría que realmente inauguró este año. Y con ese fin acerca de la pasión, la longevidad y la fidelidad en el ministerio. Quisiera continuar con este tipo de ideas ahora que estamos en la primera parte del semestre y mientras pensamos en el comienzo del semestre, el comienzo de un año académico. Mi objetivo esta mañana es llevarlos a ustedes al principio, porque hay algo poderoso en volver al origen, en comprender la historia del origen, los antecedentes, los cimientos de lo que sea que se esté hablando. Porque cuando se vuelve al original, cuando se vuelve a donde las cosas se iniciaron, se vuelve a la historia de fondo de lo que sea, se presenta el contexto. Sabes lo que involucra, sabes cómo algo se define, sabes los sacrificios que se hicieron para influir en lo que estaba ocurriendo. Entiendes lo que se necesitaba para llegar a las ramificaciones que se derivan de ello. Y así entonces entiendes que hay una herencia, que hay un peso, hay una seriedad en lo que se está hablando. Y esto es cierto, más allá de las escrituras. Es una verdad que es axiomática. Es por la misma razón que podemos disfrutar caminar por la capital de cualquier país, porque entendemos lo que tuvo lugar allí, entendemos lo que se comprende ahí, lo que ocurrió en ese lugar. Es por la misma razón que queremos, si tienes la oportunidad, que vayas a Israel o a Turquía, porque hay algo convincente acerca de la comprensión de la realidad, de lo que la palabra de Dios dice y lo que realmente sucedió, y que en verdad sucedió, y que es tan real como el suelo que estás pisando. Las consecuencias de esa realidad teológica que se han derivado desde ese punto hasta nuestras propias vidas en este momento. Volver al principio, volver al original, es fundamental. Lo mismo se puede decir del por qué la gente se siente tan sorprendida y cautivada por un sitio como Normandía, porque sientes que estuviste allí, comprendes los sacrificios que se tuvieron en ese lugar por el alcance, la escala, y ahora te está esperando. Volver al principio y a la naturaleza de los comienzos es muy poderoso. En esta mañana quiero llevarlos a un comienzo en particular. Este comienzo es el comienzo de la predicación expositiva, donde yo iniciaría y alegaría que es donde esa arte, esa disciplina, ese mandato fue encargado. Y no fue comisionado tarde, fuera de las escrituras, no fue una invención del hombre que ocurrió debido a la exégesis racionalista. No, este esfuerzo, este labor, les afirmaría, fue comisionado por Dios desde el mismo momento en que su palabra fue escrita. Y para subrayar esto, vaya conmigo en sus Biblias al capítulo 31 de Deuteronomio. Deuteronomio 31. Y mientras va allí, tal vez ninguno de ustedes aquí, pero si alguna vez predican a través del libro de Deuteronomio, tendrán que abordar un tema. Y es el tema de que la gente dice, ¿quién podría salir del Deuteronomio? Me recuerda de la vez que estaba escribiendo un comentario sobre Deuteronomio y una hermana mayor se me acercó y me dijo, escuché que estás escribiendo un comentario sobre Deuteronomio. Le dije, sí, es cierto. Me dijo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No puedes encontrar nada mejor que hacer con tu tiempo? Y le dije, bueno, ya sabes, me siento honrado de estudiar cualquier parte de la palabra de Dios. Ella me dice, ¿acaso no sabes que lo más importante es amar al Señor con todo tu corazón? ¿Por qué no puedes escribir algo sobre eso? Y yo la miré a esta querida hermana mayor y le dije, ¿sabes de qué libro de la Biblia viene eso? Y dijo, no. Y yo dije, Deuteronomio.
Y ella dijo, oh, ok, eso es bueno. Entonces, me gusta Deuteronomio. ¿Qué bueno puede salir? ¿Qué cosa buena puede salir del libro de Deuteronomio? Bueno, entiendo el sentimiento, entiendo la confusión. La gente percibe ese libro como un montón de reglas. Lo percibe como un montón de leyes aleatorias que parecen confusas, extrañas, sin ningún sentido, ninguna conexión, ninguna relevancia en nuestra vida. Y aquí estoy yo diciendo que este es el lugar de nacimiento de la predicación expositiva. ¿Cómo es eso posible? Bueno, déjame explicarlo. ¿El libro de Deuteronomio tiene leyes? Por supuesto que las tiene. ¿Son al azar? ¿Son al azar? No. ¿Son muy confusas? Tal vez para algunos. Necesitamos una explicación. Pero Deuteronomio no es una recopilación aleatoria de reglamentos. Fundamentalmente, por pretensión y por diseño, el libro de Deuteronomio es un sermón. Es un sermón. No es un sermón cualquiera. Son las últimas palabras de Moisés. Moisés sabe que morirá el mismo día que escriba este libro. Lo deja claro incluso en Deuteronomio 31. Él anuncia que este es su último día en la tierra. Entonces, ¿qué le das a la gente con la que has estado, para bien o para mal, durante décadas? ¿Qué le das a la gente sabiendo que este es tu último momento en la tierra? Les das lo que está en tu corazón. Les das lo que es más importante para ti. Le das lo que necesitan escuchar. Lo que no les das son pedazos de información al azar. Y de hecho, Moisés deja muy claro que Deuteronomio, las últimas palabras de Moisés, son realmente un sermón. Usted dirá, ¿cómo lo sabes? Bueno, Deuteronomio 1:5 dice, comenzó a explicar la ley, aclarar la ley. Explicar la ley por definición de la palabra es la naturaleza de la exposición. En este momento, Deuteronomio no es solo un libro de reglas, no es solo una lista de legalidades. Deuteronomio es un sermón sobre la ley. Y Moisés no se limitó a afirmar que lo hizo. Él realmente lo logró. Tú puedes darte cuenta mientras estás en el libro que Moisés está tratando de ayudar a Israel a entender la naturaleza de la ley. Lo que está en su corazón es que Israel entienda cuál es el corazón de Dios. Y en realidad, ese es el corazón. Y así que, capítulo tras capítulo, Moisés expone las porciones, los fundamentos teológicos que la ley, que solo hay un Dios, Yahweh, y por lo tanto tu amor y tus afectos deben ser para Él. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón. Eso lo entendemos. Y así que en los capítulos siguientes Moisés define cómo eso luce y cómo no luce. Tú amas a Dios por cómo enseñas a tus hijos y cómo pones en práctica en tu vida diaria la palabra de Dios. Amas a Dios, Deuteronomio 7, por lo que odias. Por eso había que dar muerte a los cananeos, porque ellos serían un competidor y una distracción del amor singular que pertenece a Jehová. Tú amas a Dios por lo que odias. Tú amas a Dios por cómo piensas acerca de ti mismo. Es decir, no deberías pensar en ti mismo. Moisés advierte a Israel sobre la autosuficiencia, capítulo 8, capítulos 9 y 10. ¿Por qué? Porque si pensamos muy altamente de nosotros mismos, ya sea que no necesitamos a Dios o que Dios nos debe algo, entonces no amas a Dios. Moisés está ayudando a Israel a comprender las profundidades de la teología que está en el corazón y que transmite la ley. Tal como eso es la predicación expositiva. Eso es poner en manifiesto la teología del texto. En este caso, la ley. Y no solo expone las nociones y los principios de la ley, lo que instruye la ley, sino incluso las aplicaciones que guían tanto la sabiduría al ejecutar la ley, pero ilustran aún más la naturaleza y los principios de la ley. Así que en el capítulo 12 al 26 podemos leer textos y decir, aquí solo hay un montón de reglas.
al azar. Pero eso no es lo que está sucediendo. En el capítulo 12, por ejemplo, Moisés expone el mandamiento número 1 de los 10 mandamientos. Y luego en el capítulo 13 expone, ¿adivinen qué? El número 2. Y luego el mandamiento número 3 está en el capítulo 14. Y creo que ya entendiste el punto. Que en cada capítulo, en cada agrupación de capítulos, hay un mandamiento consecuentemente, secuencialmente expuesto, sistemáticamente, cronológicamente. Y eso es lo que hace Moisés. ¿Por qué en el capítulo 12 Israel adora en un solo lugar? Porque el primer mandamiento dice que solo hay un Dios. Así que tú demuestras eso en tu adoración. ¿Por qué adoramos de manera singular? Es una demostración visible de que solo hay un Dios. ¿Por qué es que la idolatría es tan radicalmente condenada en Deuteronomio 13 que cualquiera que se desvíe de la palabra de Dios debe ser condenado a muerte? Simple. Porque hay regulaciones sobre la naturaleza de cómo se come y qué es la comida limpia y la comida impura y la naturaleza de estar limpio. Incluso las circunstancias más difíciles de la vida, como un funeral, o las más llenas de gozo, como el nacimiento. ¿Por qué lo llevamos? ¿Por qué llevamos el nombre de Dios? Porque Dios es un Dios de vida. Y así que eso debe demostrarse tanto en lo mundano como en lo culminante. Y la lista sigue y sigue. ¿Por qué se regula el calendario de Israel en los capítulos 15 y 16? Sencillo, porque Yahweh debe ser recordado el sábado, porque Él controla todo el tiempo. Por eso Moisés desarrolla cómo debe ser ese principio para todo nuestro calendario año tras año. Todo en Deuteronomio no es aleatorio. Todo está diseñado para exponer lo que Dios había revelado. Esto es un sermón. Es un sermón que expone el corazón de la ley, es un sermón que nos ayuda a entender la teología de Dios, la teología que Dios dio. Este es un sermón que nos ayuda a entender cómo vivir a la luz de esa teología. Y Moisés tan elocuentemente, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu, Moisés muestra que esta teología no solo afecta tu vida, sino que Israel es afectado, afecta todo tu destino. Porque en el libro de Deuteronomio Moisés siempre ha dicho, esto no es una invención simple del Nuevo Testamento, esto es una realidad del Antiguo Testamento, que siempre se trata de tu corazón. Ama a Jehová con todo tu corazón. Deuteronomio 10. Necesitas un corazón circuncidado. Deuteronomio 29, mientras Moisés separa cómo las consecuencias de las verdades que acaba de enseñar tendrán efecto en su historia, Moisés dice, Jehová no les ha dado un corazón para amarlo. Ahora Israel tiene un gran dilema en ese punto. Por un lado, Moisés acaba de meter en la cabeza, ama a Dios con todo tu corazón, eso es clave, ese es el corazón. Y si no haces eso, violas todo absolutamente y necesitas un corazón circuncidado. Pero no tienes ese corazón. Claro que no. Entonces, ¿cómo va a funcionar? De hecho, Deuteronomio 29:29 está familiarizado con él. Las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Ven? Moisés ya era un calvinista. Pero hablando en serio, Moisés revela cómo se supone que esto funcione en el capítulo 30. Él no guardó el secreto por mucho tiempo. Y dijo en el capítulo 30, verso 6, Jehová te dará un corazón. Tú no tienes el corazón por ti mismo. Tú no tienes el corazón en ti, ni por ti mismo. El corazón es todo para Dios. El corazón es todo en la relación con Dios. Pero tú no tienes eso. Dios debe dártelo en algún momento, en el futuro. Este sermón no es solo para algo de este momento en el que Moisés está. Son los últimos días de Moisés. Moisés no solo está pensando en el presente, está ayudando a Israel a pensar en su futuro. No está pensando solo en el antiguo pacto, está mirando hacia el nuevo pacto. A propósito, a veces la gente piensa, el nuevo pacto anuló el antiguo pacto, porque el antiguo pacto era inútil. Cuando el antiguo pacto transiciona al nuevo, eso es misión cumplida. Eso es todo lo que Moisés diseñó, pensó que fuera el pacto. Eso no muestra una falla del antiguo pacto en ese sentido, como si estuviese errado. En realidad muestra que el antiguo pacto hizo exactamente lo que se suponía que tenía que hacer.
te conduce al nuevo pacto. La Escritura tiene éxito siempre, es infalible siempre. La Escritura es inerrante siempre. Este es un sermón poderoso. Es un sermón que te lleva a las profundidades de la teología de la ley, a las alturas de la gloria de quién es Dios y al mismo horizonte del destino de Israel. Y habiendo dado este sermón, que realmente había equipado a Israel con una cosmovisión tan inmensa, Moisés entonces lo concluye con la realidad de ahora diseminar esta verdad. Concluye su mensaje expositivo, se podría decir, con la comisión de exponer la palabra de Dios. Mira el verso 9 del capítulo 31. Moisés escribió: esta ley la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó, y esto es importante: leerás esta ley. Al fin de cada 7 años, leerás esta ley, gritarás, proclamarás esta ley ante todo. El mismo momento en que Moisés escribió esta ley, habiendo entregado y mostrado y demostrado el arte de la exposición, él luego da la ley, pero no solo la entrega, da una comisión. Y la comisión es la predicación expositiva. Así que hay 6 observaciones que podemos hacer sobre este momento. Este es el lugar del nacimiento de la predicación expositiva. Esta es su definición. Esto es lo que la rodea. Esto es lo que ha sido engranado y ha estado engranado en ella desde entonces. Desde que la predicación expositiva ha existido. Esto es crucial que lo entendamos. Nunca me disculparé por decirlo lo suficiente. Es esta predicación expositiva, esta noción de la predicación expositiva, la que ha existido desde que la palabra de Dios ha sido escrita. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la condición sine qua non de la que estamos hablando. Y con eso vamos a cubrir los versos del 9 al 13. De Deuteronomio 31. Hay 6 observaciones y aquí está la primera. Procedencia. La procedencia de la predicación expositiva. Aquí otra vez está la escena, es muy claro. Habiendo mediado el pacto, habiendo relatado la historia de Israel, habiendo repasado todo lo que Dios ha hecho, habiendo expuesto la palabra y por tanto habiendo modelado lo que es la predicación expositiva, antes de comisionarla, entonces Moisés escribe todo eso. Todos los escritos inspirados. Ese es el verso 9. Moisés escribió esta ley. En el momento en que la escribe, eso es lo que llamamos escritura. Eso es por definición, porque la misma palabra, escritura, denota la palabra escrita. Puede haber revelación verbal, puede haber revelación en la persona del Señor Jesús. Entendemos eso, pero hay escritura y la escritura es lo que está escrito. Eso es inherente a la palabra del Nuevo Testamento, como la palabra grafe, que denota lo que está escrito, y tienes eso incluso en hebreo. Lo que tenemos en la palabra kataf, o sefer, o mejilá, los pergaminos, o los libros, o los escritos. Entendemos lo que la escritura es. Es la revelación divina registrada, escrita. Eso es lo que acaba de ocurrir. Verso 9. El Pentateuco está escrito. Los primeros 5 libros de Moisés, escritos, y es crucial. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la procedencia, que es una palabra inteligente que empieza con P y significa origen. ¿Cuál es el origen? ¿Cuándo comenzó la predicación expositiva? ¿Cuál fue el momento preciso en que ocurrió? Bueno, tan pronto la palabra fue escrita, tan pronto como hubo escritura. Eso es lo que tenemos que entender, y hay realmente 3 puntos de esto, y permítame repasarlos rápidamente. A veces la gente piensa, ok, la exposición, eso es algo que ustedes acaban de inventar recientemente. Esa noción es algo que ocurrió en el corto plazo. Eso sucedió debido al periodo del racionalismo. Eso ocurrió debido a hechos recientes. Esto ocurrió porque la gente era de Occidente. Pero eso no es universal, eso no es algo global. No hay nada más lejos de eso.
¿Cuándo comenzó la predicación expositiva? Cuando exactamente, podemos decir, cuando la palabra de Dios comenzó a ser palabra escrita. Fue ahí cuando comenzó la predicación expositiva. No era una invención del hombre. Es dada por Dios, sino algo que evolucionó o se desarrolló. No, por definición, es algo que se encuentra adyacente a la naturaleza de la palabra de Dios. En segundo lugar, esto debería recordar nuestra herencia. Ustedes se encuentran delante de una larga lista de hombres que se remonta no solo a la Reforma, no solo a la iglesia primitiva, no solo a los últimos tiempos de Esdras o Nehemías. Ustedes están delante de una larga lista de hombres que se remonta alrededor de 1400 antes de Cristo. Miles de años. Miles de años. Tú estás tomando un manto que se ha transmitido de generación a generación. Caballeros, algunos de los cuales conocen sus nombres, muchos de los cuales no los conoces, y han sido fieles, y han sido hombres que han preservado esta palabra, y han sacrificado mucho para que fuera proclamada en su generación y transmitida a la siguiente. Y ahora ustedes están tomando ese manto para esta generación. Esto es lo que te recuerda, la procedencia de la predicación expositiva. No es algo que nos inventamos y ahora tenemos un bonito movimiento en nuestra época. No, esto es algo establecido por Dios desde el momento en que la palabra fue escrita. Y por lo tanto ha sido transmitida por miles de años y ahora es tu turno. Bueno, el tercer punto de esto no es solo que no es arbitraria, es decir, la predicación expositiva, y no solo que es honorable, sino es esto. Así como la palabra de Dios viene con hermenéutica incluida, así también tenemos que entender esto. La palabra de Dios viene con instrucciones explícitas de cómo debe ser manejada, cómo debe ser proclamada. Esto no se negocia. La noción de la predicación expositiva no es como metodología una dentro de muchas. Esta es la forma en que la palabra está diseñada para ser declarada, para ser articulada, para ser explicada y comprendida. Así es como debe ser tratada, y que viniera así desde el principio demuestra que no hay margen de maniobra, no hay espacio, no hay un momento para intentar pensar que hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dio su palabra, nos dio la manera exacta en que debe ser tratada y hecha. No hay discusión aquí. ¿Por qué? Porque está definido. Mientras la palabra ha sido escrita, así esta palabra escrita debe ser manejada de esta manera. Y esa manera es la predicación expositiva. Estamos atados a eso porque la palabra de Dios ha estado atada a eso desde el principio, desde el momento en que fue escrita. Comprendes la procedencia, las circunstancias de la predicación expositiva. No llegó tarde, era original. Era original y solo es así. Esa es la procedencia. Segundo, lo que tenemos es también la noción de la gente. La gente de la predicación expositiva. Miren, el resto del verso 9 dice esto, que Moisés no solo escribió esta ley, esta es la procedencia, aquí está el pueblo. Luego la dio. ¿A quién la dio? A los sacerdotes, a los hijos de Aarón que llevaban el arca del pacto. Y también se la dio a un segundo grupo de personas, a todos los ancianos de Israel. Dos grupos de personas, los sacerdotes y los ancianos. ¿Por qué? Bueno, los sacerdotes no solo son personas santas, más sobre eso en un segundo, pero son personas de acuerdo a la ley, que saben cómo manejar la ley. Eran los que se metían a veces en las situaciones más difíciles para ayudar a la gente a entender la ley, para ayudar a la gente a saber cómo vivir la ley en circunstancias complejas. Leemos sobre esto en Deuteronomio 17. Y aún más, enfocado específicamente en este texto, estas personas son los custodios de la ley. Fíjate, ¿qué enfatiza Moisés sobre ellos? Que no solo son hijos de Leví, de esa tribu, sino que tienen un deber sagrado. El deber específico es llevar el arca del pacto. Su trabajo es preservar la palabra de Dios.
su trabajo no es solo preservarla, sino incluso exaltarla. El arca del pacto es una representación visual de la sede de su trono en el centro de la nación, aquello que cautiva y es en realidad el epicentro de su actividad, pensamiento, vida, autoridad. Y los sacerdotes lo administran. Y al darles la ley, lo que les muestra a ellos y a todo el mundo es que la ley es el centro de Israel. La ley es exaltada en Israel. No es algo que puedes dejar de lado. Está en el corazón y en el centro de Dios y de la nación. Por eso la tienen los levitas, para mostrar que la palabra de Dios es exaltada. ¿Y por qué dársela a los ancianos? Porque los ancianos se sientan a la puerta y toman decisiones. Ellos son aquellos que tomaban decisiones, debían implementarla. Son los que regulan sobre las cosas que gobiernan la ciudad. Y estos ancianos entonces, al serles entregada la ley, lo que demostró fue que la ley no solo debía ser exaltada, debía ser ejecutada en Israel. Iba a ser ejecutada. Se debía poner en práctica. Si alguien se pregunta, ¿qué es este libro? ¿Qué es este documento para Israel? Ellos entenderían que hay una regla que el mundo ignora y es este libro. Y no solo es una pieza bonita de museo que se exhibe y todos desean rechazar. No, ahora está ligado a la misma autoridad de la nación al estar atado a los ancianos. Así que es tanto posicionalmente soberana, posicionalmente autoritativa, así como prácticamente autoritativa. Ha sido instituida de esa manera. Así que por un lado, cuando Moisés hace esto, él muestra a todo Israel una lección objetiva para que todos entiendan la autoridad de la palabra, su lugar apropiado, su ejecución apropiada en cada nivel. Pero por otro lado, hacer esto presupone que la gente es de una determinada manera. Los sacerdotes no pueden manejar la palabra de Dios de cualquier forma. No pueden manejar el arca del pacto de esta manera si no son santos. Lo sabemos por la historia posterior. Si no eres santo, o si la manejas mal y desobedeces las normas sobre cómo debe ser manejada, vas a morir. Todo esto presupone que las personas se comportan de cierta manera. Los ancianos en Israel suponen que debía ser un anciano, y todo lo que eso significa está calificado para hacerlo. Así que para que esto funcione, para que la palabra de Dios tenga su posición adecuada, en su lugar adecuado y sea practicada, debe ser manejada por personas que realmente sean congruentes con ese propósito. En el caso de Israel, es para aquellos que realmente están calificados para ser sacerdotes y ancianos. Si eso no sucede, si no están calificados, si no son congruentes, todo el punto de dárselos a ellos se arruina. Y esa lógica no es solo para Israel, se extiende a todo el pueblo de Dios. Y tú dices, ¿cómo sabes eso? ¿Estás realmente seguro? ¿Estás realmente seguro de que no hay calificaciones para que las cosas se manejen? Bueno, podríamos decir eso. Mira las epístolas pastorales. ¿No hay requisitos? Por supuesto que sí. Pero seamos más estrictos que eso. ¿Cuáles son llamados en 1 Timoteo 3? Si alguien desea ser un obispo, un supervisor, ¿qué posición es? Un anciano. Como un anciano. En Deuteronomio 31. Sí, Moisés no es tonto. Él sabe que tú no eres un sacerdote levita. Ciertamente no lo soy, no puedo pasar por judío. Pero puede ser un anciano. Y la iglesia tiene ancianos. Y eso se mantiene en la misma línea de hombres piadosos que han salido de Israel y ahora continúan en una institución paralela, que es la iglesia. Hay continuidad ahí. Hay continuidad. Y si te preguntas, ¿Pablo habla en serio? ¿Moisés habla en serio? ¿Dios habla en serio que hay un estándar para aquellos que han manejado la palabra de Dios? No tienes que mirar más allá del título. El título te dice que esto siempre ha sido transmitido de esta manera. Siempre ha habido una expectativa para la gente. Así que pensamos en el lenguaje de 1 Timoteo 3 y tantos otros textos, Tito 1, etc., que los ancianos deben ser irreprochables, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes,
hospitalarios, capaces de enseñar, no dados al vino, y la lista sigue y sigue. Hermanos, esas no son sugerencias. Hermanos, esos no son solo consejos sobre cómo tener éxito ministerial. Esos son requisitos. Esos son los que van a necesitar porque la palabra de Dios es la mayor exaltación y tiene que ser ejecutada así. Así que tienes que tener hombres que coincidan con eso. Tienes que tener hombres que sean congruentes con eso. Y eso no es negociable. Y tú dices, bueno, ¿por qué no? Porque siempre ha sido así. Desde el momento en que comenzó la predicación expositiva, siempre se ha requerido esos hombres. No hay excepciones a la regla. No hay otra manera de que esto funcione. Ha funcionado así desde el principio. Así que tenemos la procedencia y tenemos a la gente, y en tercer lugar tenemos la prioridad. La prioridad. Mira los versículos 10 y el comienzo del verso 11. Lo que tenemos aquí es a Moisés preparando una escena. Él les está ordenando, como dice el verso 10, que al fin de cada 7 años debían leer la ley. Ahora, esto no quiere decir que la única vez que Israel debía leer la ley eran cada 7 años. Ese no es el punto del texto. Sabemos que la gente debe meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Pero al decir esto, Moisés nos está diciendo exclusivamente lo que debe ocurrir. Esto es algo enfático que debe ocurrir. Y esto es, observen, Moisés les ordenó diciendo, al final de cada 7 años, ¿qué tan importante es la palabra de Dios? Moisés lo hace tan importante que es el clímax de su calendario. Es el momento más alto de su tiempo. Es la culminación de un ciclo de 7 años. Y solo para mostrarte lo importante que es eso, en caso de que no hayas estado prestando atención a la ley, lo que dice es esto. Durante el tiempo del año de la remisión se refiere a un tiempo en el que se supone que Israel no está cosechando, no está plantando y por lo tanto no está cobrando los préstamos. Hay una forma de aplazamiento del pago de los préstamos durante todo un año. Esa es una disrupción económica. La economía se interrumpe para que escuches la palabra de Dios. Para que escuches la palabra de Dios. Está en el corazón del tiempo, en el corazón de la economía, en el corazón de la alegría. Observa la frase. Estas circunstancias incluirían la fiesta de los tabernáculos. Esa es la celebración en la que Israel pasaría una semana entera viviendo en tiendas para recordarse a sí mismo que Dios es tan fiel en el desierto para llevarlos a casa. Era un tiempo de regocijo, era un tiempo en el que todo se unía y se celebraba que Dios les había traído fielmente a casa. ¿Qué hay en el centro de esa celebración? La palabra de Dios. No solo está en el centro del tiempo, de la economía, del gozo, de la nación. Verso 11, cuando todo Israel venga a presentarse. Esto es para todos en la nación. Es la máxima prioridad. Y no solo es central para la nación, la celebración, la economía y el tiempo. Es central para la relación con Dios. Verso 11, que todo Israel venga a presentarse delante de su Dios. Si tú quieres conocer a Dios, quieres relacionarte con Él, ver su rostro, necesitas tener la palabra de Dios. Si quieres ver su rostro, ¿qué necesitas tener? La palabra de Dios. Y no es que es central solo para la nación, es central para Dios. Al final del verso 11, ¿dónde se deben reunir? Donde Dios quiera. El énfasis acá es que Dios muestra un lugar central, donde un solo Dios, con una autoridad central y exclusiva, que gobierna sobre todo. Déjame ponerlo de esta forma. ¿Quieres saber cuán importante es la palabra de Dios y la predicación? ¿Por qué romperías toda una nación? ¿Por qué detendrías todo el calendario entero? ¿Qué podría ser tan importante que lo pondrías como una festividad nacional? Una festividad nacional. ¿Qué podría ser tan importante en la vida de la nación
para que detengas toda la sociedad y los reúnas para esto. ¿Qué podría ser tan importante para una relación con Dios? ¿Qué podría ser tan central que Dios toma toda la autoridad en ello y lo pone para hacerlo leer delante de la nación? Esa es la palabra de Dios. A veces la gente dice, no sé si tengo tiempo para leer la palabra. Ese es el punto. Esto es más importante que tu tiempo. Los israelitas entendían esa lucha y ellos entendían esto. Algunos dicen, mira, mi tiempo se va, estoy sin tiempo, estoy a punto de morir, todo mi tiempo se ha ido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más importante que tu tiempo. La palabra de Dios es más importante que tu economía. La palabra de Dios es más importante que cualquier alegría que tengas. Debe ser la fiesta más alta. Es crucial la palabra de Dios en tu relación con Dios. Es tu autoridad. Esto es lo que necesitamos que nuestra gente entienda, es lo que necesitamos aprender. A veces tomamos esta palabra demasiado a la ligera. Tomamos la tarea de predicar muy ligeramente. Hay tantas otras cosas. Queremos hacer tiempo para ellas. Hermanos, la palabra de Dios, escrita, una predicación expositiva que viene de la mano con ella, desde el principio, siempre ha sido la prioridad sobre todas las cosas. No digo que no puedas ver un partido deportivo, no sé por qué lo haces, pero eso es solo porque soy un nerd. No estoy diciendo que no puedas tener una vida o debas descuidar a tu familia, no. Nunca vamos en contra de la palabra de Dios. Pero pensar que otra cosa puede estar por encima de la prioridad de la palabra de Dios va totalmente en contra de lo que se ha definido sobre esta tarea desde el principio. Y eso tenemos que arraigarlo a nuestra alma, porque es la definición y porque siempre ha sido así. Bueno, hemos hablado de procedencia, hablado de personas, de prioridad, y aquí está el cuarto principio. El principio, ¿qué es la predicación expositiva? Es una muy buena pregunta. Lo digo todo el tiempo. Predicación expositiva, exponer la palabra, somos expositores, pero ¿qué significa? Nunca oí hablar de la palabra hasta que llegué a la universidad. Y si me preguntas, algunas personas que estudiaron todavía no sabían lo que era, algunas personas de mi universidad. ¿Qué es la predicación expositiva? ¿Qué hace que la exposición sea exposición? Moisés nos lo dice. Y es la mejor definición. Esto es lo que dice. Él dice, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Léela, dila en voz alta, proclámala, declárala. Esto no excluye la explicación. Esto no excluye los comentarios, si quieres decirlo así. Esto no excluye la noción de ayudar a la gente a entender. Eso quedará claro, muy claro, explícitamente claro en el verso siguiente. Por lo que Moisés está estableciendo aquí es el principio de la predicación expositiva, su núcleo, lo que está en el nivel más fundamental. Y es esto. Este libro está hablando. Este libro está siendo declarado. Este libro está siendo pronunciado. Pongámoslo de esta manera. ¿Qué es la exposición? Por definición es explicación. Y si tienes una explicación, tienes que explicar algo. ¿Qué es ese algo? ¿Una pista? No son tus ideas, no son tus ilustraciones, no son tus ideas, tus historias o tu agenda. No se trata de tu conocimiento brillante. Lo que estamos explicando es una cosa que Moisés exige que se explique y que se lea y que sea escuchada, que sea esta ley. Este es el corazón de la predicación expositiva. Que el tema, que el núcleo de lo que se está escuchando, lo que todo el mundo entiende,
no eres tú. Como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos nuestras propias ideas. No vendemos la palabra. No, nosotros proclamamos a Cristo y a través de su palabra, eso es lo que hacemos. Esa es la naturaleza, ese es el principio de la predicación expositiva. Es asegurarse de que lo que está haciendo, lo que está explicando, no se trata de lo que creemos, no es que seamos emprendedores de algo, no estamos diseñando o creando algo nuevo. Y en virtud de la explicación en que nos basamos y a que apuntamos, es al texto. Eso es lo que hacemos. Esa es la predicación expositiva, por eso existe. Y por eso existe desde que la palabra de Dios ha sido escrita. ¿Cuándo fue escrita? Bueno, entonces la explicas. Eso es todo. Esa es la naturaleza de la exposición. Hermanos, todo lo que estás aprendiendo aquí está diseñado de tal manera que sepas cómo hacer exposición. ¿Por qué aprendes los idiomas? Porque necesitas los idiomas para hacer exposición. ¿Por qué necesitas aprender los textos? ¿Por qué se aprende el estudio de la Biblia? ¿Por qué necesitas el contexto? ¿Por qué aprender teología? Porque necesitas principios que realmente te sean útiles para exponer y explicar el texto revelado. ¿Por qué hay consejería y ministerio? Porque todo lo que estamos haciendo es vivir el texto. Todo gira en torno a esto. Todo aquí está rigurosamente diseñado para centrarse en un acto, el acto por el que no nos disculpamos, porque este es el acto que se supone que debemos hacer con la palabra de Dios, escrita desde el principio. Así es como funciona. Así que hay un principio en la predicación expositiva y también hay un propósito. Y ese es el punto 5. Un propósito. Y ese propósito se aplica a las personas. Ese propósito se aplica e incluye un ámbito personal. Verso 12. Reúne a la gente. ¿Qué tipo de personas? Hombres y mujeres, no importa. Reúne a los niños, no importa su edad. Reúne al extranjero, no importa tu clase social. La predicación expositiva está diseñada para alcanzar a todos. A veces la gente dice, oh, los niños no pueden entender la Biblia. No sé si deberíamos darles la Biblia. Eso siempre me desconcierta. Aquí hay padres. No solo padres asiáticos, padres de todos los lugares. Padres en general que presionan a sus hijos en lo académico. Estos niños están aprendiendo cálculo, están aprendiendo materias. ¿Qué significa? Que pueden entender. Los niños hacen grandes preguntas. ¿Qué significa eso? Que ellos aprenden. Para que todos podamos entender esta Biblia, esta palabra, la predicación es para todos. Y no estoy diciendo que debemos ser insensibles al público. No, la Biblia nos manda a entender a nuestra gente. No hace falta decirlo, pero excluir a la gente de escuchar la palabra de Dios, eso es en contra de la definición de la predicación expositiva establecida desde el principio. Todo tiene un propósito. Reúnelos a todos. Y reunirlos en orden para que, observa esto, se repite 2 veces en el verso 12. Aquí está la primera. A fin de, para que oigan. Ellos debían escuchar la ley en voz alta, sí, y lo repite, porque es así de importante. No es solo algo conceptual y teórico de lo que se trata la predicación expositiva. Es lo que realmente hay que hacer. Esta es una prueba para saber si hay un buen mensaje. ¿Entendió la gente el texto que usted enseñó? ¿Pueden rastrear todo lo que dijo hasta las palabras, frases y versículos que son la raíz y el fundamento? Hicimos que nuestra gente luchara no con nuestro pensamiento, no con nuestra retórica, no con nuestra sofisticación. ¿Les hemos hecho luchar con el texto? Esa es la pregunta. Eso es lo primero. Es el primer propósito. Hacerles escuchar la palabra de Dios. Segundo, para que oigan y aprendan. Entonces es para que aprendan. A veces la gente olvida que predicar
Predicar no es un entretenimiento. No se trata de chistes graciosos. Me gustan los chistes, pero no se trata de chistes. No se trata de sentirse bien, de tener inspiración, de un gran mensaje motivacional. No se trata de autoayuda. Se trata de aprender. Tenemos que ayudar a nuestra gente a recordar eso. Que cuando están sentados, no están allí solo para sentirse bien. Están allí para aprender, para entender un concepto. Por alguna razón lo entienden en la escuela, pero por alguna razón puede que no lo vean en la iglesia. Pero Moisés desde el principio ha dicho para que aprendan. Hay algo que aprender, hay verdades que entender, hay una Biblia que comprender, hay conexiones que establecer. Hay que establecer con consistencia sistemas que nos ayudan a comprender. Y todo eso es cierto. Moisés dice, ese es el corazón de la exposición, para que la gente aprenda. Pero incluso eso tiene un propósito. Mira lo que dice, que aprendan para que puedan temer a Jehová, su Dios. Eso es en el nivel vertical. Predicación expositiva, por su propia definición y naturaleza, porque estamos exponiendo la misma revelación de Dios, debe apuntar siempre ¿a quién? A Dios. E infundir en el corazón de la gente un gran temor por Él, un temor de temblar de asombro, que incluso impulse un mayor amor por Él, porque entienden que Él es Dios y ellos no. Eso debería estar en el corazón de cada mensaje expositivo, por definición, porque somos personas convincentes. No nosotros, sino porque estamos explicando la palabra de Dios y estamos obligados a honrar al Señor. Por eso es la exposición, es adoración, porque tiene este propósito, este tipo de resultado, pero no es solo para el propósito, no es solo por temer a Dios, sino que enfatiza nuestra relación con el Dios del pacto. Noten esto, que tendrá cuidado de cumplir. Esto no es solo vertical, Él cumplirá lo que dice. Esto es horizontal. Es para asegurarse de que no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra. Saben lo que tienen que hacer, saben que tienen que hacer algo. No es opcional. Esto es nuestro amor por Dios. Pero mira lo que dice el texto. Para que hagan todas las palabras de esta ley. No solo algunas, no solo las grandes, no solo las principales escogidas. Esa no es la palabra, eso no es lo que solamente 8 mandamientos. Ellos debían obedecer todos los mandamientos. Así es como funciona. Cuando enseñas la escritura, enseñas todas las palabras. Lo que significa, tenemos que conocer esas palabras y explicar esas palabras. Lo que nos lleva a la naturaleza de la predicación expositiva. No solo tenemos lo que es la procedencia, no solo tenemos lo que es que proviene del pueblo o para el pueblo, no solo tenemos la prioridad, tenemos el principio, tenemos el propósito, pero también es perpetua. Y eso es lo que vemos en el verso 13, la predicación expositiva es perpetua. Vas a hacer esto con los hijos que no saben, necesitan oír, necesitan aprender a temer a Jehová, nuestro Dios, todos los días que estéis sobre la tierra, que cruzarán el Jordán para poseer la tierra. Esto no es solo para la generación de la época de Moisés, esto es para cada generación después de eso. Es necesario que lo sepan porque lo desconocen. Los niños, por inherencia, no saben. Así que lo entendemos. La forma en que enseñamos, la próxima generación no cambia. Necesitan escuchar la palabra de Dios. No cambia su propósito. Necesitan conocer a Dios y temer a Dios. Esa es la prioridad. Es esencial para ellos tener eso en la tierra en la que van a estar para que puedan prosperar. Así de importante, así de central. Y eso es para siempre. ¿Qué se ha lanzado aquí? Son miles de años de hombres fieles. Hombres que cumplieron, hombres que mantuvieron esta comisión, hombres de la época de Moisés, algunos levitas y ancianos, profetas, hombres de todo el Antiguo Testamento, guiados a Cristo en el Nuevo Testamento, y luego a sus apóstoles que establecieron ancianos. Y luego a lo largo de la historia de la iglesia esto permaneció, y la reforma lo continuó, y fue reclamado.
Y hay ancianos en las iglesias en todo el mundo, incluso ahora, todo por tantos años, tanto como esta palabra ha perdurado, han soportado cada generación junto a ella para ser fieles a esta comisión. Y ahora es tu turno para unirte a sus filas. Por lo tanto, a medida que se dedican a su estudio aquí, y mientras que dedican a su estudio, háganlo así. Que entiendas el arte y la disciplina, ambos, para ayudar a otros a escuchar esta palabra. Y que tú también escuches esta palabra para aprender a temer a Jehová, para hacer todo lo que Él ha dicho. Y entiende esto, no inventamos esto. Esto no es una invención. Tu trabajo, tu vocación a la que aspiras, no es solo una imaginación creada por una comunidad social. Es algo dado por Dios, sostenido por hombres fieles durante años, miles de años, desde que existe este libro. Así que ha habido hombres para defenderlo y para declararlo. Y ahora es tu turno. ¿Oramos? Dios y Padre nuestro, estamos tan humillados ante las alturas de tu palabra, humillados por la asombrosa naturaleza de tu revelación, humillados por la comisión de la predicación expositiva. No es una invención de hombres y está ligada a la misma palabra de Dios. Ata nuestros corazones a esta palabra, ata nuestras almas a esta palabra. Ayúdanos a amarte más y más a través de tu palabra, así comprometernos con esta tarea noble de tantos que antes han venido detrás de nosotros, que tú has mantenido fieles, y que seamos nosotros dignos de unirnos a sus filas en cada aliento, en cada esfuerzo, fieles a lo que tú nos has convocado. En tu nombre oramos. Amén.